Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilfredo Fernández. Como se ve en mi documento de identidad, a continuación va a presentar el ejercicio 2 de la práctica de laboratorio. Esta unidad se llama Unidad 2, Dinámica y Energía. Temática, las leyes del movimiento y aplicación. Listo, entonces, ¿qué nos decía? Que teníamos que, pues básicamente, experimentación física preliminar. Explore la distancia del simulador, modifique los valores de las masas del carrito y la masa colgante. La distancia recorrida. Revisa el tiempo que utiliza el carro para recorrer la distancia y responda qué sucede con el tiempo si se aumenta la masa colgante y se deja fijo el valor de masa del carro. Listo, entonces vamos a hacer la práctica acá. ¿Qué sucede? Entonces vamos a trabajar por ahora con la masa de la Tierra, la gravedad de la Tierra. Vamos a darle reset. Listo. Entonces aquí vamos a dejar con 50 gramos en el carrito, 50 gramos de masa colgante y una distancia de 200 centímetros. Tenemos un tiempo de 0.904 segundos, milisegundos. Listo. Ahorita vamos a modificar la masa colgante. Tocarle reset. Listo. Vamos a modificar solamente la masa colgante. Vamos a ponerle en 300. Listo. Vamos a estar la distancia, dejámoslo igual. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de recorrido va a ser menor. Entonces, vamos a darle respuesta a la... Listo. ¿Qué sucede con el tiempo si se aumenta la masa colgante y se deja fijo el valor de la masa del carro? Respuesta: si la masa colgante aumenta, el tiempo de recorrido disminuye, pues se genera una mayor tensión. ¿Qué sucede con el tiempo del carro cuando en el ambiente no se modifica? Listo. A mayor gravedad, cuando el ambiente se modifica, a mayor gravedad el comportamiento que tienes, que a mayor gravedad la velocidad del carro va a ser mayor, lo que se va a traducir en una disminución del tiempo de desplazamiento. Listo. Coloque el valor del carro mínimo masa colgante. Si la diferencia de masa, 1,50, o sea, 50 a 500 gramos, porque es posible que el carro se mueva. Vamos a hacerlo acá, 50. Se aprecia un movimiento. Entonces, ¿por qué es posible esto? Este movimiento es posible ya que la única fuerza que se está aplicando es la que aplica la masa 2, que es la de la tensión. Y como no tenemos ninguna fuerza negativa que actúe en contra del movimiento, que en este caso sería la fricción, entonces por eso se da este desplazamiento. Listo. Actividad. Método experimental: determinar la aceleración. Listo. En este caso, a mí me tocó trabajar con la gravedad de uranio, que mi número de célula total terminaba en 5, y una masa de 300 gramos para tanto el carro como la masa colgante. Entonces aquí está, esta fue la ecuación que arrojó el gráfico con los valores que encontré. Son estos. Acá tengo los valores graficados. Listo, donde estos son los valores encontrados. Bueno, aquí está lo practicado. Entonces, estos fueron los valores encontrados que los traducimos acá. Están acá. Entonces, esto dice que dice el trabajo. Realice una gráfica y halle la ecuación de la gráfica. Listo, entonces la ecuación de la gráfica. Y vale, listo, entonces. Ya realicé la gráfica, realicé la práctica. Donde con base en la ecuación arrojada por la hoja de cálculo en el literal C y teniendo en cuenta que la ecuación del movimiento del cuerpo describe un movimiento uniforme acelerado, esta se determina por la expresión x final igual a x sub i más b de x sub i por tiempo más un medio de aceleración
en X por tiempo al cuadrado, donde X sub y B sub por la posición, sustituir la velocidad inicial, la aceleración del carrito respectivamente, determínela por inspección los valores numéricos. Listo, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar en esta ecuación, vamos a reemplazar, a igualarla a esta parte de la ecuación general. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que x sub y pues va a ser 0. Listo, y la velocidad inicial, entonces ya la vamos a calcular al final. Entonces vamos a igualar básicamente frente a este un medio de aceleración de en x por tiempo al cuadrado. Entonces sabemos que en la ecuación la que lleva tiempo al cuadrado es 2,6635. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualarla, listo, reemplazamos. El tiempo viene a dividir, multiplicado, bien, listo, despejándolo, entonces queda 2. Eso, 2 por 2,66 tiempo al cuadrado sobre tiempo al cuadrado se elimina, entonces queda 5,327. La aceleración, entonces tomamos el valor que tiene la t que no está elevada al cuadrado. Entonces esto sería, entonces pues como no hay ningún valor que la multiplique, porque vamos a reemplazar básicamente sobre esta parte de la ecuación, entonces decimos que la velocidad inicial es igual a 0.34. Listo, actividad método experimental. Teníamos que modificar las masas, o sea, tomar dos valores de masas diferentes, pero ahí modificando la distancia. Aquí están los pantallazos de las prácticas. Listo. Entonces, ¿qué nos decía? Que teníamos que llevar a Excel. Estos son los valores obtenidos. Teníamos que realizar una gráfica, listo, y hallar una ecuación, distancia versus tiempo. Entonces es básicamente lo mismo que tenemos que hacer en el punto 1, sino que con las masas diferentes. Esto fue lo que hallamos. Nuevamente volvemos y hacemos lo mismo, o sea, el valor que está elevado al cuadrado pues viene siendo t al cuadrado, el valor que está sin elevar viene siendo el tiempo. Entonces reemplazamos en la ecuación igual, o sea, reemplazo, bajo este tiempo, aquí me falta este tiempo, debe estar este tiempo acá para poder hacer la cancelación del tiempo. Listo. Entonces esa aceleración me da 6,14, porque pues igual acá ya estamos utilizando una gravedad más alta y la masa colgante va a ser mayor, entonces esa masa por la gravedad va a dar un peso mucho mayor, el que va a generar una tensión más alta sobre el carrito. Entonces tenemos estos valores. Conclusiones. Analizando los resultados obtenidos en la gráfica 1 y 2. A partir de este análisis presenta repetidas conclusiones. De acuerdo a la evidencia en los ejercicios anteriores, concluyo que a mayor masa en el cuerpo, este va a generar una mayor tensión y como consecuencia de esto el valor de la aceleración va a ser mayor. El desplazamiento realizado por el cuerpo 1. Actividad 3. Realiza el diagrama de las masas unidas. Realizar el diagrama, listo. Entonces, aquí está el diagrama donde estamos, se ven las fuerzas que están aplicando, o sea, el peso, la fuerza normal que está aplicando la mesa sobre el carrito y la tensión que está aplicando, se está siendo aplicada a través de esta cuerda que está jalando el carrito. Esto para el cuerpo, para el carrito. Para la masa colgante, entonces tenemos fuerza solamente en el eje Y, para el carrito tenemos fuerzas en el eje Y solo una fuerza en el eje X, en un solo sentido. En la masa colgante tenemos solamente fuerzas en el eje Y, que es la tensión y es el peso generado por la masa. ¿Listo? O generado por la gravedad, mejor dicho. Utilizando el diagrama de cuerpo libre y aplicando el método newtoniano presentado en el proceso para demostrar que el sistema de masa del carro 1, masa colgante, se cumple con la siguiente igualdad. Masa al cuadrado por G, listo. Entonces, para comprobar la ecuación anterior van a decir la fuerza de interrupción, listo. En el diagrama de cuerpo libre se aprecia una fuerza de rozamiento, se aprecia que la fuerza de rozamiento ha sido despreciada o no existe. Por lo tanto, no existe la fuerza que oponga al movimiento, el cual es consecuencia de la tensión, entonces la sumatoria de fuerzas en X quedaría
F sub X igual a T, teniendo en cuenta que la segunda ley de Newton dice, listo, para central, M1 por aceleración. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en T, ya que es la única que interactúa en el plano X, quedaría así: M1 por la sumatoria de las fuerzas del eje Y para este cuerpo es 0, ya que las fuerzas están en igualdad de equilibrio. O sea, el peso con la fuerza normal. El cuerpo en la masa 2, las fuerzas del eje X están en equilibrio, ya que no tenemos ninguna fuerza que interactúe en el cuerpo en estas direcciones. Ahora revisamos el eje Y. Encontramos dos fuerzas aplicadas, una llamada peso y la tensión, la cual encontramos en el movimiento del cuerpo. Ahora, a partir del análisis, planteo las ecuaciones igual a las ecuaciones. Entonces, como no, para el cuerpo, listo, ahora partimos para T1 igual a M1 por M2. Entonces, para el cuerpo sería masa al carro por gravedad menos el tiempo igual a menos tensión, igual a M2 por la aceleración al cuadrado. Reemplazamos la tensión al cuadrado, entonces viene a quedar, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: masa 2 por gravedad igual a aceleración de la masa 2 más aceleración de masa 2 más masa 1. Entonces, despejando la aceleración de esta fórmula, nos quedaría masa del carro 2 por la gravedad es igual, despejando la aceleración de esta fórmula, nos quedaría que masa 2 por la gravedad dividido masa 1 más masa 1, masa 2 más masa 1. Estas pues son las prácticas que realizamos ahí, poniéndolas. Las diferentes prácticas del cuadro con diferentes gravedades. Listo, entonces además de Carlos nos da unos valores que digamos ya estaban predeterminados, otros que estaban ya, pues debíamos hallarlos, y entonces teníamos que calcular la aceleración. Listo. Entonces la aceleración pues era la distancia por el tiempo recorrido. Luego teníamos que hallar la masa, este valor que era masa al cuadrado por la gravedad, la masa 2, que es la masa colgante. Luego si la masa 1 igual por la aceleración, y nos da un valor en Newton. Estos fueron los valores que hallamos. Presentar. Listo. Después de esa, a partir del resultado obtenido en la tabla 7, presenta las respectivas conclusiones. Después de desarrollar práctica, se puede concluir que cuando se tiene una mayor gravedad, el peso va a ser mayor y como consecuencia la aceleración. Que la aceleración va en función de, la gravedad y la distancia a recorrer, que en un valor de gravedad alto y una distancia mayor, la aceleración tendrá un valor más alto y de manera contraria. Bueno, aquí concluimos. Voy a leer unas conclusiones que tengo al final pues, de todo el trabajo como tal. Bueno. Respecto a la práctica, observamos que el valor marcó la pauta en este tipo de prácticas el valor de la gravedad. Ya que esta potencializa o incrementa el peso de la masa 2 y esta como consecuencia del aumento del peso incrementa la tensión sobre la masa 1 y de esta manera incrementa o disminuye el tiempo de desplazamiento, que al solo tener la fuerza que actúa en el eje Y, por mínima que sea la fuerza aplicada, el cuerpo se mueve en una dirección, ya que no hay ninguna otra fuerza que contrarreste el movimiento. O sea, lo que decía, no tenemos una fricción que va a ser la que va a actuar negativamente sobre el desplazamiento, o sea, va a jalar en otro sentido. Entonces siempre va a haber un desplazamiento por mínima que sea la masa colgante. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los compañeros. Recuerden que mi nombre es Wilfredo Fernández. Que tengan un feliz día.